El cuarto camino de Ivanov Gurdjieff, escrito por Peter Uspensky. Capítulo 1. Antes de empezar a explicarles de modo general sobre qué trata este sistema y de charlar acerca de nuestros métodos, quiero grabar particularmente en sus mentes que las ideas y principios más importantes del sistema no me pertenecen. Esto es principalmente lo que los hace valiosos, porque si me perteneciera, serían como todas las otras teorías inventadas por las mentes corrientes, solo darían una visión subjetiva de las cosas. Cuando comencé a escribir en 1907 un nuevo modelo del universo, me formulé, como muchas otras personas antes y desde entonces, que detrás de la superficie de la vida que conocemos hay algo mucho mayor y más importante. Y entonces me dije que hasta que conozcamos más acerca de lo que hay detrás, todo nuestro conocimiento de la vida y de nosotros es realmente desdeñable. Recuerdo una conversación de esta época cuando dije: si fuera posible aceptar como modo probado que la conciencia, o como la llamaría ahora la inteligencia, puede manifestarse aparte del cuerpo físico, podrían probarse muchas otras cosas. Solo eso no puede tomarse como probado. Comprendí que las manifestaciones de la psicología supernormal, como la transferencia del pensamiento, la clarividencia, la posibilidad de conocer el futuro, la retrovisión del pasado, etc., no habían sido probadas, de modo que traté de hallar un método de estudio de estas cosas y trabajé en esa línea durante varios años. En ese sentido, encontré algunas cosas interesantes, pero los resultados fueron muy fugaces y, aunque varios experimentos tuvieron buen éxito, fue casi imposible repetirlos. En el curso de estos experimentos llegué a dos conclusiones. Primera, que no conocemos bastante acerca de la psicología ordinaria. No podemos estudiar psicología supernormal porque no conocemos psicología normal. En segundo término, arribé a la conclusión de que existe cierto conocimiento real, que pueden existir escuelas que conocen exactamente lo que queremos conocer, pero que, por alguna razón, están ocultas, y este conocimiento está oculto. De modo que empecé a buscar estas escuelas, viajé por Europa, Egipto, India, Ceilán, Turquía y el cercano Oriente, pero realmente fue más tarde, cuando ya había concluido estos viajes, que encontré en Rusia durante la guerra a un grupo de personas que estudiaban cierto sistema originalmente proveniente de las escuelas orientales. Este sistema comenzaba con el estudio de la psicología, especialmente como yo había comprendido que debía empezar. La idea principal de este sistema era que no usamos siquiera una pequeña parte de nuestros poderes y fuerzas. Por así decirlo, tenemos en nosotros una organización grandísima y finísima, solo que no sabemos cómo usarla. En este grupo empleaban ciertas metáforas orientales y me dijeron que tenemos en nosotros una casa grande, llena de bellos muebles, con una biblioteca y muchas otras habitaciones. Pero vivimos en el sótano y la cocina y no podemos salir de allí. Si la gente nos habla sobre lo que esta casa tiene escaleras arriba, no le creemos. O nos burlamos de ella, o a eso lo llamamos superstición, o cuentos de hadas, o fábulas. Este sistema puede dividirse
en estudio del mundo sobre ciertos principios nuevos y estudio del hombre. El estudio del mundo y el estudio del hombre incluyen en sí una suerte de lenguaje especial. Tratamos de usar palabras corrientes, las mismas palabras que empleamos en la conversación ordinaria, pero les asignamos un significado levemente diferente y más preciso. El estudio del mundo, el estudio del universo, se basa en el estudio de algunas leyes fundamentales que, en la ciencia, no son generalmente conocidas o reconocidas. Las dos leyes principales son la ley de los 3 y la ley de los 7, que se explicarán después. Incluido en esto, y necesario desde este punto de vista, es el principio de la escala, principio que no entra en el estudio científico corriente o entra muy poco. El estudio del hombre está estrechamente conectado con la idea de la evolución del hombre, pero ésta deberá entenderse de un modo levemente distinto del corriente. Por lo común, la palabra evolución aplícase al hombre o a algo más que presuponga una especie de evolución mecánica. Quiero decir que ciertas cosas, por ciertas leyes conocidas o desconocidas, se transforman en otras cosas, y estas otras cosas se transforman aún en otras cosas, y así sucesivamente. Pero desde el punto de vista de este sistema, tal evolución no existe. No hablo en general, sino específicamente del hombre. La evolución del hombre, si ocurre, solo puede ser el resultado del conocimiento y del esfuerzo. Mientras el hombre solo conozca lo que puede conocer del modo corriente, para él no hay evolución ni la hubo jamás. En este sistema, el estudio serio comienza con el estudio de la psicología, es decir, con el estudio de uno mismo, porque la psicología no puede estudiarse como ocurre con la astronomía fuera de uno mismo. El hombre tiene que estudiarse. Cuando me dijeron esto, de inmediato advertí que no tenemos método alguno de estudio de nosotros mismos y ya poseemos muchas ideas equivocadas acerca de nosotros. De modo que comprendí que debemos librarnos de las ideas equivocadas acerca de nosotros y al mismo tiempo encontrar los métodos para estudiarnos. Tal vez comprenden qué difícil es definir lo que significa psicología. Hay tantos significados atribuidos a las mismas palabras en los diferentes sistemas que es difícil tener una definición general. De modo que empezamos definiendo a la psicología como el estudio de uno mismo. Ustedes tienen que aprender ciertos métodos y principios, y de acuerdo con estos principios y usando estos métodos, tratarán de verse desde un nuevo punto de vista. Si empezamos a estudiarnos, con lo primero que tropezamos es con una palabra que usamos más que cualquier otra, y esta palabra es yo. Decimos, yo hago, yo estoy sentado, yo siento, yo gusto, yo no gusto, etc. Esta es nuestra principal ilusión, pues el principal error que cometemos acerca de nosotros mismos es considerarnos uno solo. Siempre hablamos de nosotros como yo y suponemos que nos referimos a la misma cosa todo el tiempo, cuando en realidad estamos divididos en centenares de yoes diferentes. En un momento en que digo yo, habla una parte de mí,
y en otro momento en que digo yo, habla otro yo muy distinto. No sabemos que no tenemos un solo yo, sino muchos yoes diferentes, conectados con sentimientos y deseos, y que no tenemos un yo controlador. Estos yoes cambian todo el tiempo. Uno suprime al otro, uno reemplaza al otro, y toda esta lucha compone nuestra vida interior. Los yoes que vemos en nosotros se dividen en varios grupos. Algunos de estos grupos son legítimos, pertenecen a las divisiones correctas del hombre, y algunos de ellos son absolutamente artificiales y creados por el conocimiento insuficiente y por ciertas ideas imaginarias que el hombre tiene acerca de sí mismo. Para empezar a estudiarse, es necesario estudiar los métodos de observación de sí, pero eso, a su vez, debe basarse en cierta comprensión de las divisiones de nuestras funciones. Nuestra idea corriente de estas divisiones es muy equivocada. Conocemos la diferencia entre las funciones intelectuales y emocionales. Por ejemplo, cuando discutimos cosas, pensamos sobre ellas, las comparamos, inventamos explicaciones o hallamos explicaciones reales. Todo esto es trabajo intelectual, mientras que el amor, el odio, el recelo, etc. son emocionales, pero muy a menudo, cuando tratamos de observarnos, mezclamos incluso las funciones intelectuales y emocionales. Cuando realmente sentimos, a eso lo llamamos pensar, y cuando pensamos, a eso lo llamamos sentir. Pero en el curso del estudio aprendemos de qué modo aquellos difieren. Por ejemplo, hay una enorme diferencia en velocidad, pero después hablaremos más sobre ello. Luego, hay otras dos funciones que ningún sistema de psicología ordinaria divide ni entiende del modo correcto: la función instintiva y la función motora. Lo instintivo se refiere al trabajo interior del organismo, la digestión de la comida, el latido del corazón, la respiración. Estas son funciones instintivas. A la función instintiva pertenecen también los sentidos ordinarios: vista, oído, olfato, gusto, tacto, sensación de frío y calor, cosas como eso. Y esto es todo, realmente. De los movimientos externos, solo los reflejos simples pertenecen a la función instintiva, porque los reflejos más complicados pertenecen a la función motora. Es muy fácil distinguir entre las funciones instintivas y motoras. No tenemos que aprender nada que pertenezca a la función instintiva. Nacemos con la capacidad de usar todas las funciones instintivas. Por el otro lado, las funciones motoras han de aprenderse en su totalidad. Un niño aprende a caminar, a escribir, etc. Hay una grandísima diferencia entre ambas funciones, puesto que no hay nada inherente a las funciones motoras, y las funciones instintivas son todas inherentes. De modo que, al observarse, primero de todo es necesario dividir estas cuatro funciones y clasificar de inmediato todo lo que observen, diciendo: esta es una función intelectual, esta es una función emocional, etc. Si practican esta observación durante algún tiempo, podrán notar cosas extrañas. Por ejemplo, descubrirán que lo realmente difícil de observar es que ustedes se olvidan de ello. Empiezan observando y sus emociones se conectan con algún género de pensamiento
y olvidan observarse. Además, luego de un tiempo, si continúan con ese esfuerzo de observar, que es una nueva función no utilizada del mismo modo en la vida corriente, ustedes advertirán otra cosa interesante, que por lo general no se recuerdan. Si pudieran estar conscientes de sí todo el tiempo, entonces podrían observar todo el tiempo o, en cualquier caso, tanto tiempo como gusten. Pero debido a que no pueden recordarse, no pueden concentrarse. Y he aquí por qué tendrán que admitir que no tienen voluntad. Si pudieran recordarse, tendrían voluntad y podrían hacer lo que quisieran, pero no pueden recordarse, no pueden ser conscientes de sí, de modo tal que no tienen voluntad. A veces pueden tener voluntad por breve tiempo, pero aquella se convierte en otra cosa y la olvidan. Esta es la situación, el estado del ser, el estado desde el cual tenemos que comenzar a estudiarnos. Pero muy pronto, si ustedes continúan, llegarán a la conclusión de que, casi desde que empiezan a estudiarse, tienen que corregir en sí mismos ciertas cosas que no son correctas, ordenar ciertas cosas que no están en sus sitios correctos. El sistema tiene una explicación para esto. Estamos hechos de tal modo que podemos vivir en 4 estados de conciencia, pero tales como somos, usamos solo 2. Uno, cuando estamos dormidos, y el otro, cuando estamos lo que llamamos despiertos, es decir, en el estado actual, cuando podemos charlar, escuchar, leer, escribir, etc. Pero estos son solo 2 de los 4 estados posibles. El tercer estado de conciencia es muy extraño. Si la gente nos explica qué es el tercer estado de conciencia, empezamos a pensar que lo tenemos. El tercer estado puede llamarse conciencia de sí. Y la mayoría de la gente, si se le pregunta, dice: somos ciertamente conscientes. Requiérese tiempo suficiente o esfuerzos de observación de sí, repetidos y frecuentes, antes que realmente reconozcamos el hecho de que no somos conscientes. Que somos conscientes solo potencialmente. Si nos preguntan, decimos: sí, lo soy, y por ese momento lo somos, pero en el momento siguiente cesamos de recordar y no somos conscientes, de modo que en el proceso de observación de sí, comprendemos que no estamos en el tercer estado de conciencia, que vivimos solo en 2. Vivimos en estado de sueño o en estado de vigilia, lo cual en el sistema llámase conciencia relativa. El cuarto estado, que se llama conciencia objetiva, es inaccesible para nosotros porque solo puede alcanzarse a través de la conciencia de sí, es decir, primero convirtiéndose en consciente de uno mismo, de manera que mucho después podemos disponernos a alcanzar el estado objetivo de la conciencia, de modo que, al mismo tiempo que la observación de sí, tratamos de ser conscientes de nosotros, reteniendo la sensación de yo estoy aquí, nada más. Y este es el hecho que se le escapó, sin la mínima excepción, a toda la psicología occidental.
Aunque muchas personas se aproximaron muchísimo a él, no reconocieron la importancia de este hecho y no comprendieron que el estado del hombre, como éste es, puede ser cambiado, que el hombre puede recordarse si lo intenta durante largo tiempo. Esta no es una cuestión de un día o un mes, es un estudio muy prolongado y un estudio de cómo suprimir obstáculos porque no nos recordamos, no somos conscientes de nosotros, debido a muchas funciones equivocadas de nuestra máquina, y todas esas funciones han de corregirse y ajustarse. Cuando la mayoría de estas funciones es ajustada, estos periodos de recuerdo de sí se tornarán cada vez más largos, y si llegan a ser lo suficientemente largos, adquiriremos las dos nuevas funciones. Con la conciencia de sí, que es el tercer estado de conciencia, adquirimos una función que se llama emocional superior, aunque igualmente es intelectual, porque en este nivel no hay diferencia entre intelectual y emocional, tal como existe en el nivel corriente. Y cuando llegamos al estado de conciencia objetiva, adquirimos otra función que se llama mental superior. Los fenómenos de lo que llamo psicología supernormal pertenecen a estas dos funciones, y he aquí por qué, cuando realicé aquellos experimentos hace 25 años, llegué a la conclusión de que el trabajo experimental es imposible, porque no es cuestión de experimentación, sino de cambio del propio estado de conciencia. Acabo de darles algunas ideas generales. Ahora, traten de decirme lo que no entiendan, lo que desean que les explique mejor. Traten de formular cualquier pregunta que gusten, ya sea en relación con lo que dije o con sus propios problemas. De este modo, será más fácil empezar. Pregunta: ¿para alcanzar el estado superior de conciencia, es necesario estar permanentemente consciente de uno mismo? Respuesta: no podemos hacer eso. De modo que no es cuestión de estar permanentemente consciente. Solo podemos charlar ahora sobre el comienzo. Debemos estudiarnos en conexión con esta división de las diferentes funciones cuando podemos, cuando nos acordamos de hacerlo, porque en esto dependemos de la oportunidad. Cuando recordamos, debemos tratar de ser conscientes de nosotros mismos. Esto es todo lo que podemos hacer. Pregunta: ¿hay que poder ser conscientes de las propias funciones instintivas? Respuesta: solo de los sentidos. El trabajo instintivo interior no necesita volverse consciente, es consciente por sí, independientemente de la función intelectual, y no hay necesidad de acrecentar esto. Debemos tratar de volvernos conscientes de nosotros mismos como nos vemos, no de nuestras funciones interiores. Después de algún tiempo, podemos volvernos conscientes de ciertas funciones interiores de las que es útil ser conscientes, pero no todavía. Advierta que no adquirimos sentimientos nuevos, solo clasificamos mejor nuestras impresiones corrientes, las cosas corrientes que obtenemos de la vida, de la gente, de todo. Pregunta: ¿sería correcto decir que cuando aprendemos algo, como conducir un vehículo, la función intelectual le dice a la función motora qué hacer, y que, cuando es eficiente, la función motora trabaja por sí misma?
Respuesta: absolutamente exacto. Usted puede observar muchas cosas como esa. Primero, aprende a través de la función intelectual. Pregunta: ¿cuán importante es el conocimiento ganado mediante la observación de nuestras acciones físicas? ¿Este es meramente un ejercicio de observar nuestras mentes? No, es importantísimo porque mezclamos muchas cosas y no sabemos las causas de muchas cosas. Podemos entender las causas solo mediante constante observación durante largo tiempo. Pregunta: ¿podemos recibir instrucción sobre cómo trabajar sobre cada una de las 4 funciones? Respuesta: les será explicado todo, pero por ahora y durante largo tiempo solo podrán observar. Pregunta: ¿sería un ejemplo de los diferentes yoes trabajando cuando uno se acuesta tarde y decide cabalmente acostarse temprano la noche siguiente y cuando ésta llega actúa de otro modo? Respuesta: correcto. Un yo decide y otro tiene que hacerlo. Pregunta: ¿cómo hacemos para tratar de ser más conscientes de nosotros? Respuesta: esto es muy simple de explicar, aunque muy difícil de lograr. No existen ambajes. Un mejor estado solo puede alcanzarse mediante el esfuerzo directo, tratando tan solo de ser más consciente, preguntándose lo más a menudo posible: ¿yo soy consciente o no? Pregunta: pero ¿cómo se alcanza cierta certidumbre de que el método de usted es correcto? Respuesta: precisamente comparando una observación con otra. Y luego, cuando nos encontramos, la gente habla de sus observaciones, las compara. Yo trato de explicar lo que aquella no puede entender. Hay otra gente que me ayuda. Y de ese modo uno se torna seguro de las cosas corrientes, tal como uno sabe que el pasto es verde. En todo esto no hay cuestión de fe ni de creencia. Totalmente lo contrario. Este sistema enseña a la gente a no creer en absolutamente nada. Deben verificar todo lo que vean, oigan y sientan. Solo de este modo pueden llegar a algo. Al mismo tiempo, deben comprender que nuestra máquina no trabaja perfectamente. Su trabajo dista de ser perfecto, debido a muchas funciones equivocadas, de modo que una parte importantísima del estudio de sí está conectada con el estudio de estas funciones equivocadas. Debemos conocerlas a fin de eliminarlas. Y una de las funciones particularmente equivocadas que a veces nos gusta es la imaginación. En este sistema, la imaginación no significa pensamiento consciente o intencional sobre algún objeto o visualización de algo, sino la imaginación que gira sin control ni resultado alguno. Esta insume muchísima energía y tuerce el pensamiento en la dirección equivocada. Pregunta: cuando usted dice imaginación, ¿significa imaginar algo que es verdadero, no dibujos? Respuesta: la imaginación tiene muchos aspectos. Puede tratarse tan solo de quimeras corrientes o, por ejemplo, imaginar en uno mismo poderes no existentes. Es la misma cosa. Trabaja sin control. Se mueve sola. Pregunta: ¿cada una es autoengaño? Respuesta: uno no la toma como autoengaño. Imagina algo, luego lo cree
y olvida que era imaginación. Estudiando al hombre en su actual estado de sueño, ausencia de unidad, mecanicidad y falta de control, hallamos varias otras funciones equivocadas que son el resultado de su estado, en particular, mentirse y mentir a los demás todo el tiempo. La psicología del hombre corriente podría incluso llamarse el estudio de la mentira, porque el hombre miente más que cualquier otra cosa, y de hecho no puede decir la verdad. No es tan simple decir la verdad. Uno ha de aprender cómo hacerlo, y a veces eso insume tiempo muy prolongado. Pregunta: ¿podría explicar qué quiere decir con mentir? Mentir es pensar o hablar sobre cosas que uno no conoce. Este es el principio de la mentira. No significa mentira intencional. Contar cuentos, como por ejemplo que hay un oso en la otra habitación. Usted puede ir a la otra habitación y ver que en ella no hay ningún oso. Pero si reúne todas las teorías que la gente esgrime sobre un tópico dado, sin conocer nada de ello, verá dónde comienza la mentira. El hombre no se conoce nada, empero tiene teorías sobre todo. Estas teorías son mentira en su mayoría. Pregunta: ¿quiero saber la verdad de lo que es bueno que yo conozca en mi actual estado? ¿Cómo puedo descubrir si es mentira? Respuesta: para casi todo, usted sabe que tiene métodos de verificación, pero primero debe saber qué puede conocer y qué no. Eso ayuda a la verificación. Si usted comienza con eso, pronto escuchará mentiras, incluso sin pensar. Las mentiras tienen un sonido diferente, particularmente las mentiras sobre cosas que no podemos saber. Pregunta: con respecto a la imaginación, si usted piensa en lugar de imaginar, ¿debe ser consciente del esfuerzo todo el tiempo? Respuesta: sí. Será consciente de eso, no tanto del esfuerzo como del control. Sentirá que controla las cosas. Estas no siguen por sí mismas. Pregunta: cuando usted dice recuérdese, ¿con eso significa recordar después que se observó o significa recordar las cosas que sabemos que están en nosotros? No, separe por completo eso de la observación. Recordarse significa lo mismo que ser consciente de uno mismo. Yo soy. A veces sucede por sí mismo. Es una sensación muy extraña. No es una función, no es pensar, no es sentir. Es un diferente estado de conciencia. Por sí, sucede solo durante momentos muy breves, por lo general, en ambientes enteramente nuevos, y uno se dice: qué extraño, yo estoy aquí. Esto es recordarse. En este momento usted se recuerda. Después, cuando empieza a distinguir estos momentos, llega a otra interesante conclusión. Comprende que lo que recuerda de la infancia son solo vislumbres del recuerdo de sí, porque todo lo que conoce de los momentos corrientes es que las cosas han sucedido. Usted sabe que estuvo allí, pero no recuerda nada con exactitud. Pero si ese destello sucede, entonces usted recuerda todo lo que le rodeaba en ese momento. Pregunta: con la observación, ¿puede uno ser consciente
de que no obtuvo ciertas cosas? ¿Uno ha de observar las cosas desde el punto de vista de que todo es posible? Respuesta: no pienso que sea necesario usar la palabra todo. Simplemente observe, sin suposición alguna, y observe solo lo que usted puede ver. Durante largo tiempo, usted solo tiene que observar y tratar de averiguar lo que pueda acerca de las funciones intelectuales, emocionales, instintivas y motoras. A partir de eso, usted puede llegar a la conclusión de que tiene 4 mentes definidas. No solo una mente, sino 4 diferentes. Una mente controla las funciones intelectuales. Otra mente muy diferente controla las funciones emocionales. Una tercera controla las funciones instintivas. Y una cuarta, asimismo muy diferente, controla las funciones motoras. Los llamamos centros: centro intelectual, centro emocional, centro motor y centro instintivo. Son enteramente independientes. Cada centro tiene su propia memoria, su propia imaginación y su propia voluntad. Pregunta: en el caso de los deseos conflictivos, presumo que, si se tuviese bastante conocimiento de uno mismo, ¿se podría ver en eso que no estaban en conflicto? Respuesta: el conocimiento por sí solo no es suficiente. Uno puede conocer y los deseos pueden estar aún en conflicto porque cada deseo presenta una voluntad diferente. Lo que llamamos nuestra voluntad, en el sentido corriente, es solo la resultante de los deseos. La resultante a veces alcanza una línea definida de acción y en otras ocasiones no puede alcanzar línea definida alguna porque un deseo va por un camino y otro por otro y no podremos decidir qué hacer. Este es nuestro estado usual. Ciertamente, nuestro designio futuro debe ser llegar a la unidad en vez de ser muchos, como lo somos ahora, porque a fin de hacer algo correctamente, de conocer algo correctamente, de arribar a alguna parte, debemos llegar a ser uno solo. Este es un blanco muy distante y no podemos empezar a aproximarnos a él hasta que nos conozcamos, porque en el estado en que ahora nos hallamos, nuestra ignorancia sobre nosotros mismos es tal que, cuando la vemos, empezamos a aterrorizarnos de no poder encontrar nuestro camino en parte alguna. El ser humano es una máquina complicadísima y ha de ser estudiado como una máquina. Comprendemos que, a fin de controlar cualquier clase de máquina, como un automóvil o un motor ferroviario, primero debemos aprender. No podemos controlar instintivamente estas máquinas, pero, por alguna razón, pensamos que el instinto ordinario es suficiente para controlar la máquina humana, aunque es demasiado complicada. Esta es una de las primeras presunciones equivocadas. No comprendemos lo que hemos de aprender, que el control es una cuestión de conocimiento y destreza. Bien, dígame, ¿qué es lo que más le interesa de todo esto? ¿Y sobre qué quieren oír más? Pregunta: yo estaba interesado en la cuestión de la imaginación. Supongo que en la aplicación corriente del vocablo uno estaba empleando el significado equivocado. Respuesta: en el significado corriente de la imaginación, el factor más importante se pierde.
Pero en la terminología de este sistema empezamos con lo que es más importante. El factor más importante en cada función es: ¿está bajo nuestro control o no? De modo que cuando la imaginación está bajo nuestro control, ni siquiera la llamamos imaginación. La llamamos con varios nombres: visualización, pensamiento creador, pensamiento inventivo. Puede encontrar un nombre para cada caso especial, pero cuando llega por sí misma y nos controla de manera que estamos en su poder, entonces la llamamos imaginación. Además, hay otro aspecto de la imaginación que el entendimiento corriente no capta. Aquel consiste en que imaginamos cosas inexistentes, capacidades inexistentes. Por ejemplo, nos atribuimos poderes que no tenemos. Imaginamos ser conscientes de nosotros, aunque no lo somos. Tenemos poderes imaginarios y conciencia de sí imaginaria. Imaginamos ser uno solo cuando en realidad somos muchos yoes diferentes. Hay muchas cosas de esta índole que imaginamos acerca de nosotros y los demás. Por ejemplo, imaginamos que podemos hacer, que tenemos alternativa. No tenemos alternativa. No podemos hacer. Las cosas simplemente nos suceden, de manera que realmente nos imaginamos. No somos lo que imaginamos ser. Pregunta: ¿hay alguna diferencia entre imaginación y quimera? Si usted no puede controlar la quimera, eso significa que es parte de la imaginación, pero no todo de esta. La imaginación tiene muchos aspectos diferentes. Imaginarnos estados inexistentes, posibilidades inexistentes, poderes inexistentes. Pregunta: ¿podría darme una definición de la imaginación negativa? Respuesta: imaginar toda clase de cosas desagradables. Torturarse. Imaginar todas las cosas que podrían sucederle a usted o a otras personas. Cosas como esas. Asume diferentes formas. Algunas personas imaginan diferentes enfermedades. Algunas imaginan accidentes. Otras imaginan infortunios. Pregunta: ¿el control de las emociones es un objetivo razonable? Respuesta: el control de las emociones es una cosa dificilísima. Es una parte importantísima del estudio de sí, pero no podemos empezar con el control de las emociones porque no entendemos bastante acerca de las emociones. Me explicaré. Lo que podemos hacer desde el principio mismo de la observación de la función emocional es tratar de detener una manifestación particular en nosotros mismos. Debemos tratar de detener la manifestación de las emociones desagradables. Para mucha gente, esta es una de las cosas más difíciles, porque las emociones desagradables se expresan con tanta rapidez y facilidad que no es posible atraparlas. A no ser que usted lo intente, no podrá realmente observarse, de modo que, desde el principio mismo, cuando observe las emociones, deberá tratar de detener la expresión de las emociones desagradables. Este es el primer paso. En este sistema, a todas estas emociones desagradables, violentas o depresivas,
la llamamos con el nombre de emociones negativas. Como dije, el primer paso es tratar de no expresar estas emociones negativas. El segundo paso es el estudio de las emociones negativas mismas, haciendo listas de ellas, haciendo sus conexiones, porque algunas de ellas son simples y algunas son compuestas, y tratando de entender que son absolutamente inútiles. Suena extraño, pero es importantísimo entender que todas las emociones negativas son absolutamente inútiles. No sirven a ningún propósito útil. No nos familiarizan con cosas nuevas, ni nos aproximan a cosas nuevas. No nos dan energía, solo desperdician energía y crean ilusiones desagradables. Incluso pueden destruir la salud física. En tercer lugar, luego de cierta cantidad de estudio y observación, podemos llegar a la conclusión de que podemos librarnos de las emociones negativas, de que no son obligatorias. Aquí, el sistema ayuda porque muestra que, de hecho, no hay un centro real de las emociones negativas, sino que éstas pertenecen a un centro artificial en nosotros, que creamos en la infancia, imitando a la gente con emociones negativas que nos rodea. La gente incluso enseña a los niños a expresar emociones negativas. Entonces, los niños aprenden aún más por imitación. Imitan a los niños mayores. Los niños mayores imitan a los adultos y de ese modo, en esa edad muy temprana, se convierten en profesores de emociones negativas. Es una gran liberación cuando empezamos a entender que no hay emociones negativas obligatorias. Nacimos sin ellas, pero por alguna razón desconocida, enseñamos emociones negativas. Pregunta: para librarnos de las emociones negativas, ¿debemos poder detener su surgimiento? Respuesta: esto es equivocado, porque no podemos controlar las emociones. Mencioné la diferente velocidad de las distintas funciones. La más lenta es la función intelectual. Luego vienen las funciones motora e instintiva, que tienen una velocidad aproximadamente igual, que es enormemente más rápida que la intelectual. La función emocional debe ser más rápida aún, pero generalmente trabaja a la misma velocidad que la función instintiva, de manera que las funciones motora, instintiva y emocional son muchísimo más rápidas que el pensamiento y es imposible atrapar las emociones mediante el pensamiento. Cuando nos hallemos en un estado emocional, aquellas se suceden una a la otra con tanta rapidez que no tenemos tiempo para pensar, pero podemos lograr una idea de la diferencia de velocidad comparando las funciones pensantes con las funciones motoras. Si, al efectuar algún movimiento rápido, usted trata de observarse, verá que no puede. El pensamiento no puede seguir al movimiento. Usted tiene que efectuar el movimiento mucho más lentamente o no puede observar. Este es un hecho claro. Pregunta: ¿por movimientos usted significa movimientos físicos? Respuesta: sí. Cosas corrientes como conducir un rodado o escribir. Usted no puede observar nada de esa clase. Puede recordar y luego eso crea la ilusión de observar. En realidad, usted no puede observar movimientos rápidos, de manera que usted ve, como estamos ahora,
que la lucha real con las emociones negativas es una cuestión del futuro, no un futuro muy distante, pero hay muchas cosas que primero necesitamos conocer y métodos que debemos estudiar. No hay una vía directa. Debemos aprender los métodos indirectos sobre cómo atacarlas. Primero de todo, tenemos que cambiar muchas de nuestras actitudes mentales que están más o menos en nuestro poder. Me refiero a actitudes intelectuales o puntos de vista. Tenemos demasiados puntos de vista equivocados acerca de las emociones negativas. Las encontramos necesarias, o bellas, o nobles, las glorificamos, etc. Debemos librarnos de todo eso, de modo que hemos de limpiar nuestra mente en relación con las emociones negativas. Cuando nuestra mente esté en lo correcto respecto de las emociones negativas, cuando hayamos cesado de glorificarlas, entonces, poco a poco, hallaremos un modo de luchar contra ellas, cada una por separado. Una persona halla más fácil luchar con una particular emoción negativa, otra halla más fácil hacerlo con otra. Debe empezarse con la más fácil, y lo que es más fácil para mí puede ser lo más difícil para usted, de modo que deberá encontrar la más fácil para usted y luego llegar a la más difícil. Pregunta: ¿eso explica por qué asocio ciegas emociones negativas mías con gente que recuerdo de mi infancia? Respuesta: es muy probable, porque muchas emociones negativas se aprenden por imitación, pero algunas pueden estar esencialmente en nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza también tiene diferentes inclinaciones en un sentido u otro. Las emociones pueden dividirse en grupos y una persona puede inclinarse más hacia un grupo y hacia otro. Por ejemplo, algunas personas tienen una inclinación hacia diferentes formas de miedo, otras hacia diferentes formas de ira, pero son distintas y no provienen de la imitación. Pregunta: ¿son las más difíciles de combatir? Sí, por lo general se basan en una especie de debilidad, porque en la base de las emociones negativas yace, generalmente, una suerte de autoindulgencia. Uno se consiente, y si uno no se consiente miedos, uno consiente ira, y si uno no consiente ira, uno consiente autoconmiseración. Las emociones negativas se basan siempre en un género de permiso, pero antes que lleguemos a cuestiones tan complicadas como la lucha con las emociones negativas, es muy importante observarnos en las manifestaciones pequeñas y cotidianas de la función motora y asimismo observar aquellas que podamos de la función instintiva, esto es, nuestras sensaciones de agrado y desagrado, calor y frío, sensaciones de esa índole que siempre pasan a través de nosotros. Y en este punto lo vamos a dejar por hoy. Estamos en la página 15, continuamos el próximo día.